Te lo resumo en forma de tabla. Te voy a ir mostrando diferentes tablas. Puedes pausar el vídeo si quieres verlas con detenimiento. También te voy a dejar un PDF debajo del vídeo para que te lo puedas descargar. Los siguientes numerales cardinales se escriben en una sola palabra y tradicionalmente se han escrito así. Los encontrarás en el diccionario de la lengua española. Hasta 29, tradicionalmente esto se escribía en una sola palabra. Y ahora te muestro otros que también se han escrito siempre unidos. Son las centenas, centenas simples, sin más añadidos. Esa grafía en una sola palabra se mantiene con las reglas actuales y estas palabras también las vas a encontrar en el diccionario de la lengua española. Los de esta otra tabla, tradicionalmente se han escrito separados, 31, 31, 32 y así sucesivamente. Esa grafía sigue siendo perfectamente válida. Es más, se prefiere. Y estos otros numerales cardinales no los vas a encontrar en el diccionario de la lengua española. No obstante, desde 2010, y esta fue una novedad que introdujo la nueva edición de la ortografía, desde 2010 puedes escribir los fusionados con toda la tranquilidad del mundo. Las variantes que estás viendo se aceptan también, aunque estas carecen de artículo propio en el diccionario de la lengua española. O sea, ya puedes escribir 32 en una sola palabra, igual que se escribía 22 en una sola palabra. Y así 92, 93, etc. Los que te muestro ahora, estos que estás viendo en esta otra tabla, se escribían separados, ayer, hoy y siempre. Bueno, lo de siempre habrá que verlo porque a saber las emociones que nos deparará la próxima edición de la ortografía. Los ordinales. Los numerales ordinales expresan orden, como su propio nombre indica. Por ejemplo, terminé la carrera en tercera posición. Vive en la quinta planta. En estos ejemplos hay dos ordinales que son respectivamente tercera y quinta. Tradicionalmente, algunos ordinales se escribían juntos y otros, en cambio, separados. Esta división se corresponde hasta cierto punto con la que acabas de estudiar para los cardinales. El límite se situaba en el 29, 29. De aquí en adelante, en algunas ocasiones voy a mencionar el cardinal primero y el ordinal a continuación, para que se entienda mejor. Hasta 29, 29. Hasta 29, es decir, hasta 29, inclusive se prefería la escritura en una sola palabra. Por ejemplo, 14, todo junto. 22, lo mismo. Esa grafía se corresponde con la pronunciación de estos numerales. En la lengua actual, el primer elemento suele perder el golpe de voz que normalmente le correspondería. Lo que pronunciamos es lo que estás viendo ahí. 22, con un único golpe de voz que se va a la penúltima sílaba de segundo. Te conviene tener en cuenta lo siguiente. Los ordinales décimo y 20 llevan tilde cuando se escriben como palabras independientes. Sin embargo, la pierden cuando se fusionan, como puedes ver, como has podido ver en los ejemplos anteriores. En las palabras compuestas solamente recibe tilde el último elemento, solo el último, si es que le corresponde llevarla según las reglas generales. Además, los ordinales correspondientes a 11 y 12 plantean dudas a muchas personas. Las formas tradicionales son las que estás viendo en la diapositiva, 11 y 12. Estas son las que heredamos del latín y siguen siendo las formas de prestigio. Se escriben obligatoriamente unidas, pero ya se admiten también estas otras variantes, 11 y 12. Estas surgieron en época más reciente por analogía, porque las siguientes formas eran 13, 14, 15, etc. Y entonces la gente empezó a igualar toda esa serie y así fue como aparecieron 11 y 12. En la lengua actual, lo normal es que la marca de plural
aparezca al final de los ordinales compuestos. Se va al final del todo, tal como lo estás viendo en el ejemplo 34. Decimoquintos. No decimos décimos quintos. Normalmente no diríamos eso. Más adelante vamos a ver otra cosa. Pero normalmente lo que decimos es decimoquintos, con una única marca de plural al final. Y eso mismo va a ocurrir con la marca de femenino. Normalmente, en la lengua actual, lo que diríamos es vigésimo primera. Y la marca de femenino se va al final del todo. Esto me sirve para enlazar con otra cuestión. Hemos dicho que hasta 29, vigésimo noveno, se prefieren las formas fusionadas. No obstante, en esta serie se admitían también las variantes separadas. No eran las preferidas, cuidado, pero también servían y siguen sirviendo. Por tanto, no es un error escribir décimo octavo en dos palabras, vigésimo sexto en dos palabras, etc. Esto es una diferencia, atención, comparado con lo que estudiaste para los cardinales. En los cardinales no era posible esta alternancia. Eso sí, ten en cuenta que las variantes separadas exigen que el plural y el femenino se marquen en las dos palabras, que es lo que te muestro en el siguiente ejemplo. Si lo quieres escribir separado y formar el plural, vas a tener que formar el plural añadiendo la S a las dos palabras del numeral compuesto, como estás viendo ahí. Somos los décimos octavos de la clasificación. Y lo mismo va a pasar con el femenino, tal como te estoy mostrando aquí. Esta es la 26ª edición. Esta es la 26ª. Y vas a poner la marca de femenino en las dos palabras. Pero ya te advierto que las formaciones como esta 26ª, décimos quintos, etc., han desaparecido prácticamente de la lengua actual. De 31, 31 en adelante. ¿Y qué pasaba desde 31 en adelante? Estos otros ordinales se escribían tradicionalmente en dos palabras, como te muestro aquí. 34, 47. En la práctica, esto resulta poco relevante porque los ordinales que van más allá de 29, 29 han desaparecido del uso corriente. Conservan claramente su vitalidad los que se sitúan entre primero y décimo. Se emplean más o menos, se emplean con una relativa frecuencia los que van desde un décimo hasta 29. Y aún así, dentro de esta serie, desde un décimo hasta 29, ya es muy frecuente utilizar el cardinal correspondiente en su lugar, que es lo que te muestro en el ejemplo 40. El ascensor se detuvo en la planta 23. Esta práctica es perfectamente correcta. Y no solo eso, casi siempre es la más adecuada. Por si eso fuera poco, cuenta con las bendiciones de las academias de la lengua. Y de 31, 31 en adelante, yo casi te diría que te puedes olvidar de los ordinales. La mayoría de los hablantes hoy día son incapaces de entender palabras como estas. 50, 90. Eso cuando las oyen. O sea, entenderlas si alguien se las dice o si se las encuentran escritas en un documento. Pero es que si tuvieran que emplearlas activamente, si tuvieran que formar esos numerales ordinales para decirlos o para escribirlos, si no tienen el diccionario delante, no atinarían con esas formas aunque dependiesen de ello su vida. Por tanto, lo que te voy a contar a continuación puedes tratarlo como una anécdota lingüística. La ortografía de 2010 ya admite también formas fusionadas como 39, 45, etc. Te las pongo ahí, pero esto te puedes olvidar de ello tranquilamente. En el DLE vas a encontrar los ordinales simples. Vas a encontrar primero, cuarto, décimo, vigésimo, trigésimo, etc.
De los compuestos, solamente recoge el diccionario los que van desde 1/10 hasta 19, y por tanto la ayuda que te va a prestar es limitada. Y quizás me permito lanzar la idea de que quizás eso sea una indirecta que te dirigen nuestros académicos para que abandones ese camino, para que no te metas por el camino de los 31º, 46º, etc. Te resumo, en forma de tabla, qué ordinales se usan más y cuáles se emplean poco o nada. Desde 1 hasta 10, claramente conservan su vitalidad. Desde 1/10 hasta 29 se usan a veces, pero estos ya alternan con los cardinales. Y de 31 en adelante han desaparecido del uso corriente. Casi siempre se sustituyen por los cardinales correspondientes. Numerales fraccionarios. Los numerales fraccionarios expresan una porción de una unidad. Por ejemplo, me correspondió 1/5 de la herencia. En este ejemplo, la unidad es la herencia. Esta se divide en 5 partes iguales y yo me quedo con una. Los numerales fraccionarios se escriben siempre en una sola palabra, da igual lo largos que sean. Me comí 1/16 de la tarta, 16 todo junto. Controlo 1/32 del capital de la empresa. O más largo todavía, mi felicidad duró una 10.000.000ésima de segundo. Y aprovecho para aclarar un detalle. Acabo de decir que estos numerales se escriben en una sola palabra. Sin embargo, la escritura del ejemplo 45 es correcta. Me conformo con 2 10.000ésimas de la fortuna de Elon Musk. Ahí corresponde escribir en 2 palabras porque tenemos 2 numerales diferentes. Uno es de tipo cardinal, 2, y otro es de tipo fraccionario, 10.000ésimas. Cuando escribo eso en forma de fracción, el primer numeral se me convierte en el numerador y el segundo en el denominador. Y ahí vemos gráficamente que son numerales diferentes. Están uno al lado del otro, pero no son lo mismo. Y es el denominador el que se corresponde con el numeral fraccionario del ejemplo anterior. No hay que confundir, además, los fraccionarios con los ordinales, que lo hace mucha gente. Los ordinales hemos dicho que andan de capa caída en la lengua actual. Por eso, muchas personas los sustituyen incorrectamente, cuidado, por los fraccionarios. Dicen cosas como esta. Es el 46º presidente de Estados Unidos. Tacho 46º porque eso es incorrecto. Un 46º es el resultado de tomar una unidad y partirla en 46 trocitos iguales. Y en el caso de un jefe de Estado estaríamos hablando de un magnicidio, que es un delito y muy castigado. Si quieres evitar una atrocidad, puedes hablar del presidente número 46, por ejemplo. En teoría, podrías utilizar también el ordinal correspondiente. Es lo que te muestro en el ejemplo 47. Es el 46º presidente de Estados Unidos. Digo en teoría porque en ese caso te estarías expresando con corrección, sí, pero de manera poco adecuada. Sobre todo, si quieres que alguien te entienda. Las propias academias de la lengua te advierten que esas formas se siguen considerando correctas, pero que vale más evitarlas. Lo que se utiliza en ese caso normalmente es el cardinal correspondiente. En caso de duda, vas a encontrar los numerales fraccionarios en el diccionario de la lengua española.